Iniciemos. Ponte cómoda, observa y escucha con detalle la presentación. La única visión de nuestro enfoque es proporcionarle a la mujer transexual la máxima seguridad durante el proceso de reasignación de sexo con hormonales. Nos aseguramos de que todos los medicamentos utilizados sean considerados de riesgo mínimo y tengan el menor número posible de efectos adversos y secundarios graves. Nuestro objetivo principal es evitar cualquier complicación y garantizar la salud y el bienestar de cada paciente. Para lograrlo, es fundamental que la mujer transexual cumpla con este único requisito, lo cual forma parte de nuestra estrategia de profilaxis integral. Me presento. Dedicada al estudio e investigación del transexualismo desde el año 2010 a la fecha. Conceptos, datos y observaciones clínica, de laboratorio, revisión de la literatura y bibliografía. Más de 184 publicaciones en monografías.com, así como en otras páginas web. El estudio con información científica de la transexualidad, con temas de fácil entendimiento, todas con un mínimo de 50 a 100 revisiones bibliográficas y referencias de autores con prestigio e investigadores del transexualismo. Tabla de contenidos del breviario de algunos temas de la mujer transexual. Consiste en 3 apartados breve y sus comentarios sobre coágulos de sangre o trombosis, que se forman en sitios usuales, como las venas profundas de las piernas y sitios inusales, como la vena superficial dorsal del pene, retina del ojo, venas mesentérica y otros sitios. Que además involucrar a las venas, también a las arterias, estas últimas de origen genético en su mayoría o por otras causas. Las llamadas trombofilias primarias y secundarias. Brevemente la importancia de los antiandrógenos en combinación con los estrógenos, para el bloqueo hormonal masculino y por último la automedicación, que es por igual en mujeres transexuales y sexoservidoras travestis, con todas sus consecuencias o efectos de riesgo ocasionados por los estrógenos y progestágenos en combinación. Introducción. El fenómeno de la tromboembolia o enfermedad tromboembólica venosa siempre estará presente como un riesgo en la usuaria que consume estrógenos exógenos de por vida y más aún en la etapa inicial de su proceso de reasignación química hormonal, es decir, el riesgo de trombosis siempre existe o en estado de latencia y o predisposición genética a desarrollar, sin importar el tipo de estrógeno o vía de administración, este efecto se potencializa en varias veces, cuando se asocia con otros hormonales, como los progestágenos y antiandrógenos, tal como sucede con la mujer transexual diagnosticada. En la travesti sexoservidora hormonada y de oficio, que consume anticonceptivos, pero también es observado el desarrollo de la trombosis, con el uso exclusivo de hormonales no estrogénicos. Las hormonas, como se ha mencionado en diferentes publicaciones, utilizadas en monoterapia o asociadas a algún progestágeno o anticonceptivo sin importar su fórmula y su acción progestágeno, así como los antiandrógenos hormonales y no hormonales. Todos, sin excepción, son trombogénicos, que provocan obligatoriamente un estado protrombótico o de hipercoagulabilidad, también llamado secundario o adquirido, trombofilia secundaria. Palabras claves que la mujer transexual tiene la obligación de tener en cuenta para su comprensión en el desarrollo de este tema. Trombo es un coágulo de la sangre o un conglomerado de plaquetas de sangre, proteínas y células. Cuando la coagulación de la sangre se aloja al vaso sanguíneo se llama trombo. Cuando esta coagulación se desprende y emigra a través del torrente circulatorio, se llama embolo. Embolia trombótica o tromboembolismo. La profilaxis preventiva de este estado es impuesta por la mujer transexual con conocimiento del tema. Pero debemos tomar en cuenta una serie de causales y de factores que están involucrados, como son los heredofamiliares y genéticos, así como los propios adquiridos por la misma persona transexual, por ejemplo, en las enfermedades no transmisibles, su estado metabólico e infinidad de compuestos o nutrientes que también están incluidos y desconocidos, por eso se dice que es complejo y es una suma de factores.
Precedente. Los antiandrógenos en combinación con un estrógeno selectivo permite lograr un síndrome de adversidades y metabólica a la mujer transexual XY para lograr la feminización facial y corporal, es decir, un cambio de sexo, de hombre a mujer en palabras sencillas. La combinación de acetato de ciproterona y el estrógeno natural químicamente similar al de la mujer biológica, el valerato de estradiol, es consumido a dosis altas en sus inicios de su proceso y cuyas dosis tendrán una variabilidad, acorde a lo documentado en sus antecedentes familiares y propios, tomando en cuenta que la mujer transexual se ocasiona con ambos medicamentos, un síndrome de adversidades y efectos secundarios de riesgo. Uno de los efectos secundarios es la trombosis, por su estado de hipercoagulabilidad y la hepatitis tóxica o fulminante como un riesgo ocasionado por la ciproterona, sin importar dosis y estado de salud. Informaremos brevemente cuáles son los medicamentos que se han indicado para la reasignación sexual. La espironolactona es un diurético y fue utilizado ya hace varias decenas de años, a dosis altas y deshidratantes, cuyo efecto secundario es ocasionar ginecomastia, trastorno metabólico y otras adversidades, con aparente feminización corporal únicamente. Ketoconazol es un antihongos, con efecto secundario similar al diurético. La flutamida y ciproterona utilizados en el tratamiento del cáncer de próstata y su uso en la mujer transexual para lograr una castración química de los testículos relativa o parcial, no completa. Hoy en la actualidad, el acetato de ciproterona se está consumiendo en automedicación y por prescripción médica, sin olvidar que la flutamida ya ocupa un menor consumo. Por igual la finasterida y espironolactona ya en desuso. La finasterida está indicada en el varón biológico como tratamiento de la hipertrofia de próstata. También se observa su indicación en la mujer transexual y en muy pocos casos el acetato de abiraterona, que no está indicado debido a que su indicación única es en el cáncer de próstata y este antiandrógeno ocasiona una castración total, con atrofia en volumen y peso de los testículos comparado con la ciproterona. El acetato de ciproterona es un antiandrógeno esteroideo, derivado hidroxiprogesterona, sintético que se utiliza principalmente en el tratamiento de condiciones relacionadas con andrógenos en virtud de su capacidad para suprimir la actividad androgénica en el cuerpo. El acetato de ciproterona también es usado por sus efectos progestogénicos antiandrógenos, por ejemplo, como un componente de algunas píldoras anticonceptivas orales combinadas con estrógenos y en el proceso de reasignación sexual en mujeres transexuales por su seguridad a dosis bajas, no comparables con las dosis altas de uso en el cáncer de próstata en el varón biológico. La flutamida, por otro lado, es un antagonista no esteroideo del receptor de andrógenos que se usa en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. La finasterida es un inhibidor de la 5-alfa, reductasa que se usa en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y la alopecia o calvicie androgénica. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio que se usa en el tratamiento de la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la hiperaldosteronismo primario, con efecto secundario antiandrogénico débil. El acetato de abiraterona es un inhibidor de la biosíntesis de andrógenos que se usa en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración de testículos, combinado con esteroides o glucocorticoides, considerado hepatotóxico. Es importante tener en cuenta que estos medicamentos deben ser prescritos por un médico y no deben ser consumidos sin supervisión médica. También se observa la automedicación en transexuales, mujer transexual o varón transexual que no están satisfechos con los resultados obtenidos en corto tiempo, por lo que deciden abandonar las terapias ofrecidas por algunos médicos.
que quizá, en algunos casos fue bien aplicada, pero en otros, se nota la carencia de fundamentos o conocimientos de lo que es la reasignación sexual y de todo lo que implica este proceso. Hoy en día, ya están plenamente demostrado las graves complicaciones que se presentan por sobreabuso de las hormonas y progestágenos principalmente en la mujer transexual, como son las tromboembolias en cualquier lugar de nuestro cuerpo, daño cardíaco, renal y hepático, así como los suicidios y muchas más. La automedicación con múltiples y diferentes medicamentos que se ha indicado para el cambio de sexo, algunos de estos son considerados innecesarios debido a su efecto nocivo para la reasignación de sexo, sobre todo para la mujer transexual. Los medicamentos más usados, algunos indicados por médicos como modelo experimental y empírico, son la espironolactona, finasteride, flutamida, progestágenos, anticonceptivos de diferente acción y el producto más dañino que ha existido como la androxiprogesterona inyectable de depósito, que han ocasionado trastornos metabólicos severos irreversibles y permanentes, sobre todo osteoporosis que no responde a los medicamentos para su reversibilidad, así como severos daños orgánicos y fatales. En las personas transexuales, los términos de síndrome de adversidades, efectos secundarios y complicación se aplica en algunos casos de manera diferente al concepto. La mujer transexual al consumir estrógenos de por vida se ocasiona un síndrome de adversidades y que se requiere hacer uso de una serie de factores protectores ante su síndrome de adversidades, que son difíciles de sobrellevar, en algunos casos y solo dependerá en parte de sus antecedentes patológicos y no patológicos de sus familiares y propios. Así como el consumo crónico hormona o dependencia, ginecomastia, trastorno metabólico etc. por ejemplo. Efecto secundario es un efecto desagradable o no deseado ocasionado por los hormonales. Complicación es un efecto no deseado que aparece por el consumo hormonal, que puede ser fatal, como el daño hepático, tromboembolismo, por ejemplo. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merele Emanuele Brambilla, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso.